Hola, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. A la hora que usted nos sintonice, estamos aquí muy contentos con nuestra invitada en Cafeteando con Lupita. Ella es Griselda Guevara, es una líder aquí en nuestra comunidad, pero también fuera. Ahora sí que ella sí atraviesa las fronteras por muchas razones. Y aquí en donde contamos las historias de personas que dejan huella en el camino y de donde uno siempre es importante tener un aprendizaje. Y hoy vamos a aprender mucho de ti, Griselda. Bienvenida a Cafeteando con Lupita. Salud. Y que nos Salud, guste el Lupita. café. Ujú. Muy bien. Y gracias por representar esa taza que dice Puebla. Ujú. Y quizá la gente va a pensar, oh, creo que Griselda es de Puebla, pero cuéntanos tú cuáles son tus raíces, quién es Griselda Guevara. Primeramente, gracias, Lupita, por abrir tu espacio, por invitarme y dejarme estar aquí hoy. Agradezco mucho el espacio y pues yo soy Griselda Guevara Cruz. Soy una mujer que se identifica como oaxaqueña, pero específicamente una mixteca oaxaqueña. Mi familia es de Oaxaca, de la región Mixteca Baja. Mis papás vienen de un pueblito en el distrito de Silacayopan y pues yo nací acá en los Estados Unidos, pero mis raíces han sido muy fundamentales de quién soy. Aunque yo nací acá, mis papás nunca dejaron que nosotros olvidáramos de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros, nuestra cultura, nuestro idioma. Así que eh, yo me identifico fuertemente como una mixteca oaxaqueña, antes que identificarme como una mexicana, latina, mexicana americana o una americana, por el simple hecho de que, o sea, yo hablo mixteco bajo como primer lenguaje y pues ya a través de la vida he ido aprendiendo el inglés y el español. Y pues no sé qué más contarte, Lupita. Es una Cuéntanos. pregunta fuerte. Yo sé que es una pregunta fuerte, pero aquí conecta mucho el orgullo de lo que tus padres han brindado a ti y a tus hermanitos. La razón es porque en tu hogar, me imagino que tus padres, las primeras palabras que les decían a ustedes eran en su lengua indígena, ¿cierto? Ujú. Sí, es muy cierto. Como te mencionaba, mi primer lenguaje es mixteco bajo. Mm. Yo nací, de hecho, en Portland, Oregon. Soy origoña por nacimiento, pero me crié en la mayoría aquí en el estado de Washington. Pero mis papás y yo, cuando era yo más chica, con mis otros hermanos, nos mudábamos mucho de un lugar a otro, porque mis papás eran trabajadores agrícolas o campesinos, y pues eso nos llevaba de California a Oregon, donde yo nací, y aquí en el estado de Washington, en el valle de Yakima. Y una vez nos fuimos hasta Florida, con la pizca de naranjas allá. Ujú. Y pues es una de las cosas, ¿no? Yo en los primeros 5 años de mi vida, yo ni sabía que habían otros lenguajes que existían en el mundo, porque mis papás únicamente nos hablaban mixteco en casa y pues eso es lo que hablábamos entre mis hermanos también. Y no fue hasta que entré en la escuela cuando me di cuenta, ¿no? Que hay otros lenguajes que existen. Y pues aún así, mis papás nunca nos dejaron olvidar de nuestro lenguaje. No nos dejaban, de hecho, hablar inglés en casa porque ellos querían que nosotras, mis hermanos y yo, no perdiéramos nuestro lenguaje. Y pues dolía, la verdad dolía. En los primeros años de mi infancia, ¿no? De nada más hablar mixteco, porque mis hermanos y mayores y yo pasamos mucho bullying con los otros niños de la escuela porque se burlaban de nuestro lenguaje. Y creo que parte de eso también, ¿no? Sería para otra plática, ¿no? Del Claro. conocimiento, la ignorancia que a veces existe, ¿no? De no
ver la humanidad de otras personas por el simple hecho de que son diferentes o hablan diferente o se ven diferente a uno. Pero aún así, mis papás siempre nos decían que nosotros teníamos que seguir hablando nuestro lenguaje y también a la misma vez aprender el inglés, ¿no? Y pues ya eso fue algo muy fuerte, ¿no? De tener 5, 6, 7 años y que tus papás te digan eso, no te olvides de tu lenguaje y pues tienes que tener orgullo en quién eres y creo que eso es algo que, una de las cosas que ha sido muy interesante para las personas que me conocen desde que éramos chicos, porque todavía tengo muchas amistades o muchas amistades de la infancia. Ujú. Ellos me dicen, oh, me acuerdo muy bien cuando tú siempre decías, hablo mixteco, soy una mixteca, siempre muy orgullosa de tus raíces, aunque significaba que otros te veían de una manera, ¿no? Y pues es lo que es, me orgulloso, ¿Te no me puedo, enorgullece? Ujú. ajá, no puedo hablar español ahorita, me siento muy orgullosa de ser quien soy y de poder hablar mixteco y de no haber olvidado mi lenguaje. Y también a la misma vez, a través de mi vida, poder haber aprendido el español, también el inglés y poder comunicar con diferentes comunidades, poder, muchas veces la gente ya después yo no entendía lo que significaba eso, pero me decían, vales por 3 personas porque vas en diferentes partes del mundo y te puedes comunicar en los idiomas predominantes, pero a la misma vez nunca perder quién eres, tu esencia y o sea, tus raíces. Y dije, oh, sí, sí, puedo comunicarme más o menos, ya me falta un poco más de práctica. Igual con el español a veces me trabo porque creo que es el lenguaje que aprendí como tercer lenguaje y me cuesta a veces un poco porque creo que es ¿cómo se dice? El resumen de muchas cosas, ¿no? Creo que son Sí. más de emociones, ¿no? Porque los mismos niños que me hacían bullying de chica eran mis compañeritos mexicanos y que, no que me decían también ya después, oh, no, en realidad no eres mexicana porque ni sabes hablar español, o en realidad ni eres mexicana porque ni lo hablas bien, ¿no? Y creo que a veces eso se mete en la cabeza de uno, ¿no? Y creo que impacta también cómo nos presentamos pero en su mayoría, o sea, yo orgullosa de mis raíces y también estoy muy orgullosa también, ¿no? De tener una conexión con México Ujú. y también poder, de hecho, hoy es el Día de la Independencia, así que Sí. reconocer eso también, ¿no? De poder decir que tienes orgullo en ser parte de diferentes culturas, ¿no? Por Sí, decir. correcto. Y pues sí, un poco de mí, y pues sí, esa es Griselda. em, Esa es Griselda que Ujú. habla 3 lenguas, que es importante. Ya quisiéramos una sola lengua hablarla correctamente. Imagínate 2, 3 y sí, pues básicamente es lo que nos va también desarrollando en el mundo. Ahora, cuéntanos, cuando tú comenzaste a estudiar, tú tenías, ¿hasta dónde querías llegar? Porque, pues, obviamente ya cuando te abriste dentro de la educación, el camino de la educación, pues aquí dentro en Estados Unidos, pues tenías que luchar entre el inglés más perfecto y según el nivel que ibas tú escalando, sin perder tu lengua indígena. Ujú. Sí, de hecho, Lupita, cuando yo empecé la escuela no me gustaba como ya te comenté, ¿no? Lo que Ujú. me hacían los estudiantes que iban conmigo, pero también por el simple hecho de no saber cómo comunicarme con mis maestros o mis otros Compañero. compañeritos y pues para mí era eso, ¿no? De no sentirme como pertenecía en un lugar y dolía, o sea, estar tratando de aprender cómo siquiera escribir mi nombre, que es los ABCs, ¿no? Los Ujú, ABCs ujú. y también, o sea, tratar también de todavía no mantener esto lo que nos inculcaron mis papás, de no perder quiénes somos. Y para mí se me dificultaba mucho la escuela y a mí no me gustaba ir a la escuela, pero mis papás, los dos, mi mamá y mi papá,
nos decían que teníamos que ir a la escuela, que teníamos que ir a aprender cómo hablar inglés, cómo escribirlo y todo eso, por el simple hecho de que nosotros con esa educación íbamos a tener más oportunidades en la vida. Y mis papás, aunque ellos nunca fueron formalmente educados, mi mamá nunca fue a la escuela, mi papá apenas terminó, creo que el primer grado y pues apenas estaban formalmente educados ellos y pues las oportunidades que ellos han tenido aquí en los Estados Unidos y también en México eran muy limitados, las oportunidades eran muy limitadas, digo. Y pues para ellos era eso, ¿no? Aunque ellos no sabían cómo nos iban a ayudar con nuestras tareas, con ciertas cosas de la escuela, ellos siempre nos alentaban, ¿no? Con sus Ujú. palabras de que si nosotros le echáramos ganas, podíamos salir adelante. Y pues creo que eso era en realidad todo lo que yo visualizaba, ¿no? De que con tal que yo aprendiera a hablar inglés, escribirlo, a comprenderlo en la lectura y todo eso, en realidad yo no tenía aspiraciones de seguir estudios más allá, ¿no? Porque yo llegaba a lo que era la primaria, ¿no? Y pues vas al fifth grade, dice, ¿no? Y Sí. ya cuando uno va avanzando y escuchas, oh, tienen sixth grade, que es el middle school, ¿no? Y estás como, ok, pues ya te empiezan a decir, ¿no? Oh, y después es high school, la prepa, ¿no? Ujú. Y pues ya creciendo un poco más, te dicen, oh, tienes que graduarte de la prepa o si pierdes X cantidades de días te puedes poner en problemas y después puedes ir a la corte, cosas así, ¿no? Y para mí siempre fui una buena estudiante porque yo no quería meterme en problemas en la Ujú. escuela y tampoco quería darles problemas a mis papás. Y pues eso era, en realidad yo ni siquiera sabía que me iba bien en las clases, de hecho no me gustaba la escuela en elementary school, en la escuela primaria. Primaria. La verdad, ni recuerdo en realidad cómo fue como estudiante del kinder al cuarto grado. No fue hasta que nosotros nos mudamos aquí en Everett Ujú. para el quinto grado, cuando yo en realidad empecé a comprender, ¿no? Lo que me estaban diciendo mis maestros, las tareas, y pues ya dije, ok, y pues también era, creo que parte también era el simple hecho de que ya no iba a una escuela donde tenía mis bullies o los estudiantes que me Ujú. acosaban, ¿no? Y también como el simple hecho de que acá en esta parte del estado hay muchas familias que hablan otros lenguajes, ya sea ruso, ya sea un Sí. lenguaje asiático, o sea, muchos, ¿no? Y pues para mí creo que también eso me dio una oportunidad de empezar de nuevo, por decir, ¿no? Y pues nuevamente, o sea, a diferencia de Yakima, cuando llegué acá y, o sea, yo siempre orgullosa de quién soy, mixteco y todo eso, y dicen, oh, wow, ¿y de dónde es ese lenguaje? Yo les digo, de México. Dicen, what? Like, I thought Mexico only has Spanish speakers. Y yo no dije, no, no, no. México tiene español como su lenguaje eh, Primero. predominante como acá, el inglés, pero existen muchos otros lenguajes y dicen, wow, y para mí era como, oh, wow, están curiosos de saber de mi lenguaje, de más que en Yakima era como, oh, no, no es cierto, cosas así, y como Sí. hacer como imitar nuestro lenguaje, ¿no? Y pues para mí eso como que me dio mucho ¿cómo se dice? Como valor Empuje, valor, sí. ujú. Y dije, oh, wow, y pues ya después de eso, o sea, seguí siendo la estudiante que siempre he sido, y ya, o sea, literal, eran, oh, vas bien, y pues yo no prestaba atención a report cards o a los grados, yo Ujú. solamente veía y dije, oh, ok, y eso era todo, Lupita, y pues en ese entonces también, como mis papás trabajaban en los campos acá de fresa, de blueberry, de raspberries, y entre otras cosas, yo trabajaba con ellos en el verano. Y pues es cuando ya tenía 10 11 12 años y pues empecé a pensar, ¿no? De que, oh, es duro esto, ¿no? Tener que despertar bien temprano antes de que salga el sol, Sol. Ujú. y estar trabajando ya En la sea pizca. en la pizca, ya sea durante, o sea, días tan calurosas o también días tan lluviosas, ¿no? Y una cosa que a mí hasta la fecha todavía le tengo mucho miedo
es a los slugs, las babosas, les llaman, Ah, sí, no sí, sé, sí. sí. Y pues En en las México le fresas, decimos babosos, sí. sí, y en las fresas, cuando llueve o cuando es muy temprano, Se está pegan. oscuro, ajá, y para mí cada rato yo era la gritona, ¿no? Porque se me salía una idea y, no, y mi mamá siempre estaba, pues vas a verlos todo el tiempo porque aquí están. Y para mí era una cosa, ¿no? Y la otra era el sol y estar mojada ahí en el lodo, todavía trabajando. Y dije, no, que sí, sí le voy a echar ganas en la escuela porque no quiero estar, no es que no hayan, hay algo malo en ser trabajadores de agrícola, de campesino, porque creo que es un trabajo de mucho Honesto, esfuerzo, claro. honesto y estás trabajando la tierra, ¿no? Y la tierra es lo que Ujú. nos da de comer. Pero para mí era como si mis papás llegaron a este país para mejorar la calidad de vida y que nosotros tuviéramos oportunidades más allá de las que ellos tuvieron como jóvenes, como niños allá en México, pues tenemos que hacer, o sea, para mí era como hacer algo, ¿no? De que les dé orgullo y que también podamos superar, ¿no? Las carencias, Claro, porque claro. es irónico, ¿no? Muy, muy irónico que las mismas personas que muchas veces trabajan en los campos para proveer la comida Ujú. sobre la mesa a otras personas son los que menos tienen para sus propias familias o para comer, ¿no? Y para mí es como, ¿qué pasa con el mundo, no? Pero otra vez, eso es otra cuestión para otro tiempo, pero para mí eso fue algo que me empujó en realidad en seguirle echando ganas en la escuela y no fue hasta que me fui a la prepa, cuando una maestra vio mi promedio y pues estaba como, yo estaba, no sé qué estaba pasando, vi su cara y me pregunta qué es lo o primero me dijo que tenía que buscar un transcript, que en inglés así se le dice, ¿no? Como el historial académico Ujú. y para mí era sinónimo o no sé si estoy en problemas porque únicamente los estudiantes que van a la oficina del director o la oficina, the office, Sí, son los que, tienen problemas. tienen problemas, ¿no? Y pues nos dijo, ¿no? Dónde tenemos que ir por eso y fui a recogerlo y me acuerdo muy bien que nada más vi muchos números y lo que sea y cuando ya tuve la reunión con ella y pues ella se quedó como en shock, ¿no? De ver todo lo que tenía y estaba como, ¿qué le pasa a la señora? Y es cuando me pregunta, Grisela, ¿qué es lo que quieres hacer después de la prepa? Y yo ya, obviamente, pensando que no quiero regresar a los campos, porque para mí sufren las personas que trabajan en los Sí, campos, ¿no? Con el sol, con el frío, con la lluvia y todo eso. Y le dije, quiero trabajar como cajera en una tienda. Y me queda viendo, ¿cómo? Y le dije, sí, quiero trabajar en Target o en ese entonces habían tiendas sí, que se llamaban Kmart. Y le dije, quiero ser una cajera allá. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque no quiero pasar días con mucho sol durante el verano afuera y tampoco quiero estar afuera cuando hace mucho frío durante el invierno. Y me dice, ¿de qué hablas? Y le dije, pues ahorita, y me preguntó, ¿no? ¿Qué es lo que hacen mis papás? Y yo le dije, son trabajadores del campo. Y dijo, ok. Y me dice, ¿sabes qué significa lo que está en tu historial académico, en tu transcript? Y le dije, no necesariamente y me dice, tú tienes una gran capacidad académica. Si tú quisieras ir a cualquier universidad aquí ya en el estado de Washington o afuera del estado de Washington, yo de seguro sé que entrarías a esa universidad. Y le dije, ¿de qué habla? Y me pregunta, ¿sabes qué es un colegio o una universidad? Y le dije, no, nunca lo he escuchado en mi vida, no sé qué es eso. Y ujú, se quedó como muy impactada, ¿no? Como si, claro. ¿qué, Como qué, diciendo que, ¿qué pasa? Ujú. ¿Qué pasa con esta joven? Ya, y pues ya me dijo, sabes que este promedio que tienes es bastante alto y después me enseñó otro número que se le llama Class Ranking y le dije, no sé qué es eso y me dice, ok, según el número que tienes aquí, que en ese entonces habían 500 estudiantes en mi generación Ujú. y pues yo estaba, me dice, basado en este número, solamente hay 4 estudiantes en tu generación que tienen un promedio más alto que tú. O sea, tú eres la Ah, quinta en tu generación.
Y le dije, no sé qué significa eso. Y nuevamente se queda toda, y ya después creo que ella estaba más sorprendida que yo porque yo estaba como de, no, no sé de qué No me sé está de qué me hablando. está hablando. Y pues ya me dice, ok, dice, toma tiempo para procesar eso, regrésate a tu asiento, ahorita te voy a dar un libro y tienes que leerlo y no sé qué, ¿no? Y pues ya, para no ser el cuento largo, me da un libro que dice las 360 y algo mejores universidades de todos los Estados Unidos. Y estoy como, ¿qué le pasa a esta maestra, no? Y pues yo como de, no me lo creía porque uno no tenía sentido para mí, porque en ese entonces también apoyaba a mis papás con ser una intérprete, ser también como una babysitter, o sea, no Sí. tenía tiempo para pensar más allá también, ¿no? De la escuela. Y pues yo me dice, ábrelo y léelo. Y pues yo dije, ok, abro el libro y yo me río, ¿no? Porque vi a la ciudad que decía Walla Walla y todo lo que yo obviamente sabía y conocía de Walla Walla eran las cebollas que piscaban mis papás también en cierto punto, ¿no? Y dije, Ujú, oh, y yo solamente conozco ciertos lugares según los campos, ¿no? De trabajo, pero después veo que hay una escuela y dije, oh, y ya empiezo a leer y dice Whitman College, que es una universidad que al final eso es donde fui, pero en ese entonces ni idea, ¿no? Lo leí y dije, ya cerré el libro porque para mí era como, esto era fuera de lo normal, por decir. sí, sí. Y pues ya, o sea, fue Miss Davis, se llama señora Davis, la que en realidad abrió mis ojos para ver que había cosas más allá de la prepa y que también habían otras oportunidades de otros trabajos, por decir, ¿no? Y digo oportunidades porque hasta la fecha hay muchos estudiantes oaxaqueños, latinos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, muchos estudiantes que igual no son de la primera generación aquí en los Estados Unidos, que no tienen esas oportunidades por X razones Ujú, y pues para mí fue una bendición de ciertas maneras también, ¿no? sí. De toparme con gente que vieron ciertas cosas y que tomaron el tiempo para explicarme qué significaban ciertas cosas y oportunidades, pero tampoco fue de colores de rosas y mariposas, porque ese mismo año, ya después de 2 meses que esa maestra me había dicho, oh, puedes hacer todo eso, y yo estaba, oh, wow, sí, y ya empecé, oh, college, y no sé qué, voy a ir a college, no sé cuál college, pero voy a ir a college. Y al final del año, cuando me tocaba meterme, ¿cómo se dice? En el sistema tienes que poner igual las clases que quieres tomar y Ujú, son los maestros que tienen que firmarlo, ¿no? Y hasta ese momento que yo estaba en el segundo año de la prepa, yo no sabía el valor de tomar clases de honores, aunque yo estaba en clases avanzadas, siempre he sido muy buena en las matemáticas y en ese entonces ni siquiera sabía que yo estaba tomando matemáticas de otro nivel, ¿no? sí. Y pues, o sea, las otras clases eran de honores, pero nuevamente yo los tomaba porque mis maestros dicen, no, sí, tómalo, y ok, y firmaron, ¿no? Y pues me acuerdo muy bien ese día también, era lo mismo, porque ya para el tercer año de la prepa acá se puede tomar cursos más avanzados que se llaman AP classes, Ujú, y Advanced Placement y pues las matemáticas de precálculo, honores y todo eso. Y voy con mi consejera y ya después no, o sea, imagínate una chavita donde todos dicen, oh, sí, tú puedes y vas a tomar estas clases y no sé qué, pero al final son los consejeros, ¿no? Que tienen por decir la última palabra si firman o no, si vas a ujú, tomar esas clases. Son los que hacen los horarios. Y me acuerdo muy bien, fui con mi consejera sí. y entré porque era mi cita con ella y me pregunta qué puedo hacer por ti. Y le dije, oh, traje mi papel, my schedule, para que me lo firme para el año que viene. Y pues nada más toma mi papel y lo ve, y sin decirme más, nomás lo ve, y pues obviamente tenía las firmas de mis maestros en ese entonces, y me pregunta, ¿qué es lo que hace tus papás? O sea, literal en inglés, what do your parents do for a Claro. living? Y yo estaba como confundida, ¿no? De por qué me preguntaba eso, y yo le dije, mis papás trabajan en el campo, y nada más me quedó viendo, y después me responde, estas clases están reservadas para estudiantes que van a ir al colegio. Y yo me quedo al otro lado, ¿no? Oh, De la caray. mesa. Y yo, o sea, sin saber qué es lo que tenía que decir, me quedo, o sea,
sin palabras, literal, y Ujú. me dice, ¿puedo hacer otra cosa por ti? Y le dije, o sea, en Pues 16 sí, años ni sabía qué decir, ¿no? Y claro. me dice, te puedes regresar a tu clase. Y yo estaba, ok, y pues ni firmó nada y agarré mi papelito y regresé a mi clase. Me acuerdo muy bien, era una clase de historia que me gustaba mucho, pero estaba llorando y no sé, o sea, muchas veces no tienes que entender exactamente por palabra lo que dicen, pero es Sino como la que, actitud. ajá, Ujú. y hasta se me hace un poco todavía, Nudo han en la sido muchos garganta. años, ¿no? Sí. Pero digo, o sea, fue difícil porque dije, o sea, no creo que Miss Davis o Maestra Chamberlain y todos los que estaban en mi esquina, por decir, ¿no? Que me estaban apoyando, no creo que me dirían cosas que igual si no era cierto, ¿no? Sí. Y pues yo estaba llorando y me acuerdo muy bien de mi maestro en ese entonces, Mr. Huber de historia, porque ya me tardé de más de los 15 minutos de la cita que tenía, ¿no? Pero yo estaba como llorando y dije, no quiero entrar a la clase. Y pues todo esto, ¿no? De por eso no me gusta la escuela y no sé qué. O sea, todo lo de la primaria me regresó en unos En un minutos. instante, claro, claro. Y que sale mi maestro y me ve llorando y dice, ¿qué pasa? Y yo ni siquiera podía hablar y de y nada más le enseño mi papel y ve mi papel y dice, me agarra el papel y dice, cálmate, respira, toma tu tiempo, ya cuando termines de llorar, ve a lavarte la cara en el baño, ponte agua fría y después regresas a la clase. Y le dije, ok, pues ya pasó ese tiempo, regreso a mi clase y pues ya estoy por un ratito, se acaba esa clase y después me dice, Grisela, vente, quiero hablar contigo. Y dije, ok, ya se fueron mis Tus compañeros de la compañeros. clase Ujú. y él me dice, ¿qué pasó? Y pues obviamente yo tampoco iba a delatar la counselor, ¿no? Porque es una maestra, una educator que tiene control en ese espacio. Y me dice, dime qué pasó. Y le dije, fui con mi papel y pues no se firmó y pues ya. Y me dice, sí entiendo, dice, dos cosas que te quiero decir y que no se te olviden. Le dijo, ok. Dice, está bien llorar cuando pasan cosas así, porque los sentimientos siempre son válidos. O sea, llora lo que tienes que llorar para una cosa, pero nunca dejes que cosas te suceden y que no tomas acción. O sea, en inglés me dijo, it's ¿Ya? okay to cry about things because you have feelings, but never let those circumstances define you, que nunca te definan esas circunstancias. Y él Correcto. me dijo, no te preocupes, yo me encargo. Y hasta la fecha, Lupita, la verdad no sé qué pasó en esas conversaciones de adultos. Me puedo imaginar, porque ahora ya he sido una educator, ya he estado en las escuelas, ya he estado en esas posiciones donde tengo que abogar por estudiantes que igual no tienen personas que aboguen por ellos, pero Ujú. no sé qué pasó en ese día, pero unos días después mi maestro, al igual que los otros que igual me apoyaban, me dijeron, ya vas a tomar esas clases porque tú eres elegible para esas clases, tú vas a ir al colegio, tú vas a graduarte aquí con honores, eres una estudiante destacada y pues no dejes que otras personas te digan que no. Y ya después me dijeron, y ya para el resto del año escolar, tú vas a ir con otra consejera. Y ya me dijeron qué consejera iba a ir. Y a ese punto yo nunca más vi a esa consejera, o sea, en Anterior. persona. Yo la veía en los pasillos, o sea, me daba miedo porque quién sabe qué hablaron, pero yo cada vez que la veía por casi 3 años en los pasillos, como que me escondía, no me hacía a un lado, porque la verdad no sé qué tenía esa señora, si tenía sus propias cosas que estaba pasando, pero fue difícil, ¿no? Porque creo que eso fue un momento que también definió ya después la carrera que tomé en cuestiones de la educación, porque para mí era, por eso abogo tanto cuando se trata de equidad, de inclusividad, que se trata también de crear oportunidades para estudiantes que igual son los primeros en graduarse de la prepa, igual los primeros de ir al colegio, la universidad, los primeros en hacer una carrera, porque muchas veces cuando somos los primeros en nuestra familia, pasamos por muchos desafíos y Correcto. lamentosamente
no todos están de tu lado, no todos creen en ti, no todos te van a dar la información adecuada o va a haber también lugares donde se te cierran las puertas por el simple hecho, quién sabe, ¿no? También de las limitaciones que ellos tienen según de su, ¿cómo se dice?, desarrollo profesional, ¿no? Sí, Porque igual, no, quién sabe, ¿no? Igual su actitud hacia los trabajadores del campo de agrícola era limitado también, ¿no? Pensando qué van a hacer, ¿no? Y pues para mí eso duele, ¿no? Porque son cosas que todavía pasan, son cosas que todavía tenemos mucho que hacer para crear como conocimiento, ¿no? conocimiento. Ujú, Correcto, ujú, abrir y esas pues, brechas que son ujú, importantes, las cuales tú ya caminaste, en las cuales te enfrentaste. ¿En qué universidades has estado aquí en Estados Unidos? Cuéntanos, porque también queremos sí, saber, yo sé un poco de tu vida y yo sé que tú también has estado en la Casa Blanca. Entonces, es un ujú, orgullo para nosotros tenerte de verdad aquí, donde otras personas puedan escuchar tu historia porque para mí es mucho el orgullo, es de verdad es un aprendizaje tan grande humanamente contigo, porque aquí muchos padres van a entender el cómo también empujar a sus hijos, cómo apoyarlos. Y los maestros y las personas que trabajen en las áreas educativas se van a dar cuenta de las actitudes que deben de tomar en la vida para ser más humanos y empáticos. ujú. Sí, gracias por la pregunta, Lupita. Después de graduarme, yo me gradué de Mariner High School, que está en el sur de Everett, y Ujú. yo siempre digo eso porque, como igual tú sabrás, a veces hay estereotipos, ¿no? Que existen dependiendo del Del, pero de sí. yo, con mucho orgullo, yo me gradué Ujú. de Mariner High School en sur de Everett, en el distrito escolar Mukilteo. Yo fui a Whitman College, que está en Walla Walla. O sea, esa foto que vi cuando estaba en el año 10, o sea, el segundo año de la prepa, cuando aprendí más del colegio, yo solicité para unos cuantos y pues sí me aceptaron en todos los colegios o las universidades que solicité, pero lo que me llevó a tomar la decisión de irme a Walla Walla era porque yo sabía que quería ir a una escuela pequeña por el simple hecho de que a veces cuando hay mucha gente o es un campus muy grande, Ujú. eh, me causa mucha ansiedad. Y por otra parte era como la ayuda financiera que me dieron. O sea, te digo, mis papás sí nos alcanzaba para comer, pero no era suficiente para poder decir, ok, aquí te doy dinero para Para que, que vayas a estudiar. ajá, Sí, para es muy estudiar y alto todo el eso. costo. Ujú. Y pues sí, me fui a Whitman College, recibí mi licenciatura con honores Ujú. en Whitman. De hecho, yo empecé a tomar las clases de español en la prepa, pero Ujú. aún así, ¿no? Como es una cosa, hay una diferencia en aprender cómo escribirlo, y, traducir cosas, leerlo, pero otra cosa también practicar hablándolo, ¿no? Y pues para mí era como todavía tenía esa chispita, ¿no? De mostrarles a mis compañeritos, ¿no? De que, oh, sí, soy mexicana y les voy a enseñar. Ujú. Y hasta ciertos puntos les digo, yo Ujú. soy más mexicana que ustedes porque mis ancestros estaban en México antes de Mm. que México fuera México y pues toda esa cosa, ¿no? Yo era así. Sí. Y pues yo seguí tomando clases de español porque a mí me fascinaba la poesía, me fascinaba la lectura, o sea, aprender más de diferentes partes Ujú. de Latinoamérica, ¿no? La historia, Ajá, de ujú, historia y todo cultura. eso. Ujú. Ajá, y pues seguí tomando clases. De hecho, cuando me fui a Whitman, yo quería ser una maestra de matemáticas, Lupita. Hasta la fecha amo las matemáticas. Hasta la fecha a veces hago tutoría para los estudiantes que están con ciertos problemas de con matemáticas. Yo amo matemáticas y que es como, para mí es como una rompecabezas, ¿no? De Sí. ver cómo llegar a la solución. Y pues yo como mi maestra que me inculcó esta chispita, ¿no? De seguir con mis estudios, era mi maestra de matemáticas, de cálculo. Y pues para mí era, oh, quiero ser como Miss Davis, quiero ser una maestra de matemáticas y todo eso, ¿no? Era la idea que yo tenía. Y pues cuando llego a Whitman, tomo mis clases de cálculo, ¿no? Lo que son Claro. requeridos.
tomo clase, porque ahí era lo que se le llama un liberal arts college, es un colegio que tomas clases de todo para ver igual qué es lo que vas a hacer, pero que quieren que también no solo seas una persona académica, pero una persona humana, por decir, ¿no? Ujú. Porque que sepas de un poco de todo. Y pues para mí nunca sabía que era sociología, tomé clases de sociología, tomé de ciencias y seguí tomando clases de español. Para mí, la clase de español en ese entonces era como, no diría pasatiempo, pero era la clase que yo me sentía como cómoda, por decir, ¿no? Porque Claro, los pocos latinos que estaban en el campus, que con dos manos o hasta uno ese año de mi ¿lo generación, cuentas? ajá, es un colegio bastante selectivo aquí en el estado de Washington, y pues parte de eso también no tiene mucho que ver quiénes llegan a esa escuela, quiénes están presentes ahí. Y pues para mí era eso, ¿no? De crear un poco de comunidad también, y esa era la razón que lo tomé, pero ya con más tiempo yo dije, me gustan las matemáticas, pero igual no quiero ser una maestra de matemáticas, quiero ser algo, pero porque en ese entonces empecé a entender o tener palabras para describir lo que me había pasado, ¿no? Lo que he Ya. vivido, tratar de comprender las comunidades, ¿no? Las Ujú. interacciones y todo eso. Y pues ya por eso me gradué con licenciatura en español, con Ujú. honores y también en sociología y con un enfoque en educación. Y pues fíjate que para mi tesis de Whitman yo me enfoqué en cuestiones de inmigración y migración, a través de el cinema y también a través de la música. Yo hice una tesis que se enfocaba en las canciones de los Tigres del Norte, Ujú. que tocaba las experiencias de las personas inmigrantes. Y, y no es por nada, pero sí, de eso también surgió un proyecto que hice para mi tesis de honor, que ya se amplificó más para incluir canciones de otros artistas que en su momento también tocaban cuestiones de inmigración, porque fíjate que en eso fue en 2010, cuando estaban sucediendo muchas leyes anti-inmigrantes en la frontera. Si se puede imaginar, como por ejemplo en Arizona con SB Sí, 1070, recuerdo bien. y pues había muchos otros estados también que estaban haciendo copycat laws, que estaban copiando esas leyes, ¿no? Y pues para mí era eso, y también tomando en consideración que vengo de una familia que en su momento tenían estatus migratorios diferentes, ¿no? Sí. Y pues para mí eso era personal, y también soy una persona que hasta la fecha yo nunca voy a hablar por una comunidad que, aunque formo parte por extensión de esa comunidad, yo nunca me voy a parar enfrente de alguien y hablar de cuestiones de inmigración, solo por el simple hecho de que tengo un privilegio de ser una ciudadana aquí de los Estados Unidos. Pero en su momento ese tesis se enfocaba en experiencias, ¿no? De las cuales otras personas hablaban, ¿no? Y no Ujú. era un tesis que se enfocaba a hacer, no sé, entrevistas con personas que se identificaban como tal. Y pues hice ese proyecto y gané un premio nacional por ese proyecto a través de la Asociación Nacional de Estudios Chicanos y Chicanas. Ujú. Y de hecho Qué interesante. tuve que ir a Chicago, y fue una de las primeras veces que tuve que viajar, ¿no? Porque yo nunca he salido De de acá mi del estado y de tu Ujú. espacio, claro. Y sí, tuve que ir allá para recibir el premio, y pues creo que en eso también no valido ciertas cosas, que tenía la capacidad de escribir bien el español, de hacer investigación en español, y pues ya de eso dije, ok, pues eso aquí ya acabó. Y dije, aquí cuando terminé con me dije, ya nunca más voy a regresar a una escuela porque ya terminé, ya, whatever. Y empecé a trabajar en las escuelas. De hecho, uno de los primeros trabajos, siempre he trabajado, y cuando estaba en Whitman trabajaba en las escuelas como una tutora de matemáticas y de lectura, y también trabajaba en la corte como intérprete, de hecho en Ujú. Walla Walla County. Y fue ahí donde empecé, ¿no? A comprender que mi pasión era dar información y recursos a las familias y a los estudiantes, o también ver dónde habían, como se dice, falta de comunicación, ¿no? Sí. Por parte de las escuelas o de los sistemas, ¿no? Porque para mí lo que veía mucho en ese entonces era
eran estudiantes y familias que se le llamaban como truants, o sea, estudiantes que faltan por X cantidad de días de escuela, ya cuando no cumplen con una visita, con el consejero, lo que sea, ya después se les pasa, ¿no? Y ya por muchas razones llegan a la corte y tienen que, o sea, lidiar con eso y muchos que para quienes yo interpretaba eran trabajadores de campo, de agrícola, ¿no? Y eran estudiantes que trabajaban en las mañanas y después tenían que ir a la escuela. Y era como, oh, si usted sabía que tenía que llamar a la escuela que van a llegar un poco tarde y cosas así, pero a mí me causaba mucho ruido, ¿no? En el sentido de Sí, qué ¿qué le pasa? interesante. Ajá, Ujú, y pues para mí era como, ok, porque en ese entonces como yo formaba parte de la junta directiva que se enfocaba en otro programa que se llama Diversion, que ayudaba a los estudiantes igual llegar a una solución, yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren hacer? ¿No? De la misma manera como me preguntaban mis maestros hace unos años atrás, yo les empecé a preguntar esas cosas, ¿no? Y hablar con sus familias, porque muchas veces se les da, como se dice, consecuencias, ¿no? Escribe una carta pidiéndole disculpas a no sé qué, o tienes que llegar a los sábados y trabajar 8 horas, y digo, pero ellos están trabajando, no porque quieran, pues por necesidad, porque ujú. deben y todo eso, ¿no? Y pues para mí, yo empecé a cambiar como un poco el espacio ahí, ¿no? De decirle, en vez de que digamos a un estudiante que venga y trabaje aquí recogiendo basura por 8 horas, ¿por qué no le preguntamos qué son sus intereses? ¿Por qué no les preguntamos qué quieren hacer después de la prepa? ¿Por qué no les preguntamos qué tipos de recursos necesitan para ser exitosos? ¿Por qué no les preguntamos, o más bien, por qué no le dejamos una tarea donde ellos pueden ver y aprender qué es lo que tienen que hacer para que puedan estar en la escuela Claro. presentes o igual aprender cómo tienen que llamar a la secretaria de la escuela para que igual sepan que van a llegar un poco tarde y para que eso no les dé una consecuencia en la cual tienen que llegar aquí otra vez, ¿no? Y una de las señoras que era la directora de ese espacio me dijo, me gusta dónde vas con esto, a ver, identifica un poco más qué es lo que es. Y para mí, solo por, otra vez, no, o sea, nada que ver con mi trabajo en la escuela o nada de eso, pero dije, no, pero estas son personas con quienes yo veo mi familia, yo Claro, veo. identificas, te identificabas, claro. Y pues ya empecé a hacer eso y antes de que me graduara de Whitman me ofrecieron un trabajo allí, pero como soy muy cercana a mi familia y como mi familia también en ese entonces dependía mucho de mí, yo no podía estar más en Walla Walla y por eso me regresé acá. Yo trabajé en las escuelas de Seattle y de lo que es Highline en Burien, Sí. como una consejera de carreras y colegio. O sea, yo estaba trabajando en las escuelas de middle school y en las prepas, informándoles a los estudiantes y a las familias sobre Navegar el sistema. navegar el Ujú. sistema y también ir más allá de la prepa y también saber de los recursos que existían. En ese entonces implementaron un programa que se llama College Bound Scholarship y también estaba dando información sobre eso. O sea, eso era lo que yo hacía. Pero después de 2 años o el segundo año de estar ahí, aprendí que de la manera que la gente muchas veces te escucha es si tienes, ¿cómo se dice?, credenciales de Sí, ciertas maneras, ¿no? credenciales, sí. Y pues para mí era como, ok, pues ¿qué tengo que hacer? Y pues otra vez, ¿no? Por el simple hecho de que pues no están siendo suficiente para la comunidad, ¿qué tenemos que hacer? Y pues también me nace mucho, a mí me gusta, o sea, lo digo abiertamente, me gusta leer, me gusta aprender mucho. Y pues para mí, en ese entonces me di cuenta que tenía que regresar a la escuela para una maestría, pero a diferencia cuando yo estaba en la prepa, en ese entonces yo ya sabía más, ¿no? Navegar el sistema Claro. de educación postsecundario. Ah, y dije, ok, si me voy, si voy a ir para una maestría, voy a ir afuera del estado de Washington. Quiero enfocarme muy específicamente a un colegio o una universidad que se enfoca en latinos o que hay una representación de latinos y todo eso, ¿no? Para no hacer el cuento largo, yo fui a la Universidad de Texas en Austin, o sea, en Ujú. Texas, y recibí mi maestría allá. Y
mientras que estaba allá, uno de mis profesores me decía que mi manera de escribir sonaba muy, no política, sino como Propuesta de cambio, para una hacer propuesta, propuestas de cambio. como en inglés se dice policy, right? Como A escribir las políticas. pólizas, Ajá, escribir pólizas. y pues me dijo, o sea, mira, aquí hay un programa de la cual te puede beneficiar. Y pues en ese entonces yo estaba como que no creo que me veo así, pero ok. Y pues la tesis que hice en UT Austin, en la Universidad de Texas en Ujú, Austin, era sobre mi propia comunidad. Hice un proyecto que me trajo de vuelta acá para entrevistar estudiantes que se identificaban como mixteco de la región Mixteca Baja. ujú. Y eso se trataba de estudiantes que vivían de Mount Vernon hasta las áreas de Seattle. Y pues era porque yo sé, y mis hermanos saben también, no somos especiales, no somos personas únicas, hay otras personas como nosotros, pero cómo amplificamos nuestras experiencias de vida para que igual se mejoren, ¿no? La Claro. manera de educación de nuestros estudiantes mixtecos, Ujú. indígenas, de primera generación, de diferentes estatus legal, etcétera, ¿no? Y pues de eso nace eso en realidad, ¿no? De qué es lo que se tiene que hacer para hacer un Para cierto. hacer cambios. Ajá, Ujú. y a veces mi pareja, ya te comentaré al rato, pero me dice que mi vida es como tipo Forrest Gump. No sé si han visto la película de Sí. Forrest Gump, porque este señor llegaba a lugares donde igual nunca pensó que iba a llegar, ¿no? Y eso es la historia de mi vida, porque a veces llegaba a ciertos lugares y dicen, ¿qué haces aquí? La verdad yo tampoco sé, pero alguien me dijo que tenía que estar aquí, pues. Ya cuando terminó mi tesis, yo hice una presentación. De hecho, en ese entonces tuvieron una conferencia de educación migrante nivel nacional aquí en Seattle. So, habían dos razones por las cuales lo hice, porque era como parte de cumplir el requisito para graduarme de UT Austin y por otra parte porque, o sea, yo soy de acá, ¿no? Y para mí era, si la escuela me iba a pagar a venir a presentar y ver a mi familia, pues claro que sí, ¿no? Claro. Y vine en Seattle, presenté, Lupita, yo pensaba que yo igual iba a llegar una persona o dos a más, ¿no? Y mi hermana Kendra, la mayor, era una de las que llegó, ¿no? A mi presentación, pero ella no me va a dejar mentir. El cuarto estaba lleno, o sea, estaban personas paradas y dije, oh no, ¿qué están haciendo aquí? Nada más voy a presentar una tesis de la escuela, Nada más. nada más, y pues ya cuando hago mi presentación y ya después se presenta, ¿no? Oh, yo soy tal y director de Nebraska, director de Michigan, director de no sé qué otro estado de California, de Texas, y también estaba, en ese entonces yo no sabía, pero es curioso cómo funciona la vida, ¿no? También una directora, supervisora, digo, de educación migrante aquí en el estado de Washington, pero me estaban haciendo preguntas, o sea, porque ya en ese entonces estaban identificando que habían estudiantes indígenas, ¿no? Que estaban Claro. dentro del programa y pues me estaban preguntando cómo íbamos a solucionar ciertas cosas y pues para mí era nuevamente interesante, ¿no? Yo les dije, oh, pues esas son las propuestas que yo di en mi tesis, eso es lo que yo creo. Y parte de eso tiene que ver mucho que humanizar las experiencias de los estudiantes, ¿no? Reconocer y Ujú. darles validez, que sus experiencias son válidas, que sus experiencias sí pertenecen aquí, que todos podemos coexistir, que no hay una manera de que, oh, tienes que dejar tu lenguaje indígena para poder aprender español o para poder aprender inglés, para nada, puedes aprenderlos de la misma manera, a la misma vez que los otros estudiantes y nada más poner ciertos recursos para que ellos tengan el apoyo necesario, ¿no? Y Claro. pues eso fue como, like, wow, ¿qué pasó ahí, no? Y regreso a Texas, uno de mis profesores dice, hay un programa en Washington, D.C. que deberías de verlo, y en su momento yo estaba, aquí voy a hacer en otros, no, no, gracias, ¿no? Y pues me regreso acá, yo fui a trabajar en mi middle school, en Voyager Middle School por un año, y trabajando con estudiantes que en su mayoría necesitaba un poco más de apoyo, ¿no? Y pues ya me empezaron a mandar todos los estudiantes que eran, por decir, malos, ¿no? Y le digo, no hay nada malo. Y hasta los mismos estudiantes me decían, ¿por qué eres nice? Why are you so nice to us? ¿Por qué eres tan buena onda con nosotros? Y les dije, porque así trato toda la gente. Y me dicen, pero nosotros somos, we're the bad kids. No one's nice to us. Nosotros somos Wow. los niños malos. Nadie son buena onda con nosotros. Y a mí me dolió mucho escuchar eso, ¿no? Porque en su mayoría venía de estudiantes latinos y estudiantes afroamericanos que
obviamente hay muchas investigaciones que muestran, ¿no? Que los estudiantes afroamericanos y latinos son los que menos, que los que de ciertos niveles que se gradúan de la prepa o a cierto nivel, que tienen en su mayoría problemas Más de conducta. dificultades, sí, de Ajá, conducta sobre todo, claro. y pues para mí, o sea, una de las cosas que nunca, a mí tú me conoces, Lupita, y yo Sí, hablo tal cual lo que está en mi mente, ¿no? Yo les dije, los estudiantes saben por qué están en esta clase. Y yo les dije, y había otro maestro que estaba ahí, y a mí era como, like, yo tengo que ser honesta con estos estudiantes. Y de la misma manera, cuando estaba trabajando en Buren, yo les decía a los papás que en ese entonces hay una beca, ¿no? Yo dije, yo no estoy aquí para vender sueños, voy a ser real. O sea, esta beca existe únicamente ahorita para, todos pueden firmar esto y inscribirse, pero ya cuando llegan al último año tienen que verificar si en realidad los estudiantes son elegibles según su seguro social, ¿no? Y para ujú, mí, yo me acuerdo muy bien, desde muy temprano yo le dije a mi supervisor en ese entonces, si se trata de vender sueños que no son reales, despídame porque no tengo no nada que cuente hacer aquí. conmigo, Ajá, correcto. y fue una de las cosas, ¿no? Y hasta la fecha tengo conexión con ese supervisor y me dijo, tú nunca se me va a olvidar ese momento que me dijiste eso porque eso cambió muchas cosas de la manera que lo hacemos. Y le dije, pues eso es de se trata, si vamos a decirles a los estudiantes y a las familias cómo son las cosas, tenemos que hablar con la honestidad, aunque sea difícil la honestidad, ¿no? Y la realidad, digo, y pues con esos estudiantes yo les dije, no, no, ¿por qué están allí? Y les dije, si quieren cambiar, esa es la manera que van a cambiar, pero tienen que entender cómo funciona el sistema educativo. Y fíjate, Lupita, esos estudiantes conmigo, yo, ante mis ojos, eran angelitos, o sea, sí, Sí, tenían sus momentos donde, o sea, les pasó algo durante el lunch y todo eso, pero yo les dije, oye, ya estás aquí, ok, hablamos, ¿no? Y para ellos era la primera vez y es muy triste, ¿no? Era la primera vez que le estaban tratando con dignidad, con ya. humanidad, con empatía. Y me acuerdo muy bien también porque hasta ciertas maestras llegaban y decían, no, tal y tal persona no hizo su tarea. Y le dije, te invito a que vengas cuando ellos estén acá para que veas que sí hicieron su trabajo. Y el director de esa escuela en ese entonces venía a mi clase porque él se sentía mal conmigo porque me estaba mandando todos los niños que tenían problemas de Disque conducta. malos. Sí. Ajá, y pues venía y cuando entraba los estudiantes estaban trabajando y estaba silencioso y él se quedaba como, ¿qué onda, no? Y ya después me dice, no sé cómo lo haces, pero tú tienes que estar en una escuela, tú tienes que ser una maestra, y dice, ¿lo has pensado? Y le dije, sí, pero no, no creo que ahorita es el momento. Y me dice, no, es que tú tienes que estar en una escuela porque los estudiantes haces una diferencia cuando ellos ven ellos mismos en ti. Y dije, sí, y me dice, si quieres ser una maestra, puedes empezar aquí, no te voy a pedir tus credenciales, te doy hasta apoyo para que lo recibas y trabajes aquí. Y le dije, ok, gracias. Pero eso es lo que se trata, Lupita. Creo que si Sí. somos buena onda con todos, creo que eso también se replica, ¿no? Y los estudiantes ven eso y eso me movió mucho. Y fíjate, Lupita, fue en ese instante también durante el tiempo que estaba en Voyager, cuando me regresaron muchas otras conversaciones. A veces no queremos escuchar las verdades cuando no estamos listos, ¿no? Y me acuerdo Correcto. muy bien, uno de mis supervisores también anteriormente me había dicho, Griselda, tienes que ser más de una escuela. Y digo, ¿de qué hablas? Dice, tienes mucha entrega, mucha pasión y tienes muchas maneras de contribuir a soluciones que existen ahorita en las escuelas públicas. Y la única manera, dice, sé que amas estar con las familias y los estudiantes, pero la única manera que se cambia eso es trabajando en espacios donde se hacen las pólizas, ¿no? Sí. Lugares poco politizados a veces y para mí nunca imaginaba eso, ¿no? Y cuando estaba 5 años después, estaba como dije, oh no, y dije, ok, si en realidad mi propósito de vida es Es tratar de cambiar. es cambiar cosas, pues tengo que también, de ciertas maneras, hacer camino para eso, ¿no? Y pues hablé con mi profesor de UT Austin, o sea, Ujú. él me mandaba cosas, ¿no? Y le dije, profesor, ¿qué era que me estaba mandando que me dijo del año pasado algo de, no sé, Washington, D.C., no sé qué? Y me dice, oh, ¿estás pensando en eso? Y le dije, sí, pues
no pierdo nada en solicitar y pues me manda la información. Yo solicité para lo que es the Congressional Hispanic Caucus Institute. Es un instituto que crearon el caucus hispano del Congreso para Ujú. traer a, y lo digo en las palabras de ellos, ¿no? De Claro. los líderes a través de la nación. Y pues hay muchos que solicitan múltiples de 100, hundreds, no sé cómo se dice Ujú, eso en sí, español. Ah, cientos de alumnos, de cien- personas que pueden ingresar. ajá, cientos y cientos de estudiantes o personas profesionales jóvenes que solicitan para eso y usualmente nada más escogen o eligen como entre 10 a 16 personas Wow, y pues yo llegué a ser una de esas y para mí era una graduate fellowship, felicidades. gracias, era un graduate fellowship, así que para mi enfoque era mucho más competitivo, por decir, porque era un enfoque, hay diferentes niveles, será otra plática, pero ahora Sí, tienen programas para los de la prepa, los que apenas recibieron su licenciatura y los que han recibido su maestría. Y pues para mí yo competí, por decir, ¿no? En eso de la educación del Graduate Fellowship. Y pues cuando me dicen que llegué al final o que lo recibí, yo estaba como, oh, wow, y pues estaba como un poco dudosa, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Porque digo, ¿para qué? Y creo que para mí eran los niños de mi comunidad y especialmente ese año regresando a la escuela donde yo fui como estudiante y ver que lo que uno hace sí lo ven los estudiantes y dije, ok, voy a ir. Acepté y pues sí, me fui a Washington, D.C., Lupita, y allá trabajé en el Capitolio, trabajé para una congresista y pues en eso también se abrieron muchas oportunidades de conocer líderes nacionales, eh, ujú, llegar a estar también en la Casa Blanca, conocer al presidente en ese entonces, Barack Obama, ujú. y pues también obviamente conocer a otros jóvenes líderes de la nación y Haciendo cambios. haciendo cambios y Qué hasta la fecha interesante. tengo, ¿cómo se dice? Una Un- red Ujú, una conexión muy buena con varios líderes y congresistas. ujú. Y yo digo también que recibí más hermanos de la vida, porque en realidad ese grupo con quien yo estaba, o sea, hasta la fecha mantenemos comunicación Qué y, bonito. y sí fue un aprendizaje, o sea, aprender cómo en realidad funciona el sistema de gobierno de De los Estados gobierno. Unidos, Ujú. eh, conectarme con personas que también solamente veía en la televisión. De hecho, yo me acuerdo, mi papá, cuando yo era chica, mi papá siempre veía las noticias, hasta la fecha ve las noticias. Y, y yo conocía la Casa Blanca de Univisión, o sea, a Sí, través en de la Univisión, televisión. la televisión y sé que era un orgullo también para mi papá, ¿no? Para poder decir, o sea, mi hija está por allá, está aprendiendo y aprendí muchas cosas, Lupita. Y después de ese fellowship me quedé allá haciendo trabajo para una organización que también se enfoca en estudiantes migrantes. Ujú. Pero en ese tiempo también hubo cambio, ¿no? De presidencia y yo estaba ahí en esos tiempos cuando donde quiera que uno iba por DC, escuchabas cosas que eran, o sea, para mí era Lastimosas. lastimosas y para mí soy una persona que soy una chillona, yo lo reconozco, estoy siempre en mis sentimientos porque siento mucho, ¿no? Eres De las... sensible, eres humana. Ujú. Y pues para mí era difícil porque de ciertas maneras yo estaba agradecida que mi familia o las personas cercanas a mí estaban en el estado de Washington. O sea, aquí tenemos un poco más de derechos, digamos, ¿no? Que Sí. otros Y lugares de protección, que las protección. leyes no son tan rudas en ese sentido. Ujú. Y pues creo que llega un punto, ¿no? En la cual uno tiene que tomar la decisión, o sea, ¿dónde va a haber más cambios? O sea, nivel federal y creo que siempre estoy diciendo, creo que es otra práctica porque hay muchos Sí, detallitos, hay ¿no? mucho, claro. Pero creo que para mí también fue un punto crucial en el sentido de que, ok, yo me veo en el estado de Washington estando de cerca con mi familia, pero también haciendo cambios a nivel local, Ujú. eh,
creando conocimiento para las familias y los estudiantes. Y Abriendo para ese, oportunidad. ajá, y para mí en ese entonces también era, ok, qué padre que ahora yo puedo poner esto en mi toolkit, ¿no? Para decir, Sí, si hay otros jóvenes que están interesando en esta ruta, ahora yo tengo el conocimiento de abrir puertas. Y eso perfecto. siempre lo que ha sido para mí, mientras que yo iba conociendo cosas, mis papás, o sea, eso es lo que dicen, si tienes el conocimiento, sí, Compártelo. compártelo, porque no Claro. pierdes nada, todos ganamos cuando se comparte. No Ujú. puedes tener una mentalidad limitada que, oh, para mí cuando me dicen, oh, eres la primera mixteca, y digo, oh, no, por favor, no me gusta cuando dicen eso, porque en realidad no debería de ser así. ¿Por qué? No debería, eso es un problema. Y para mí es como, no, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar eso? Hay una gran cantidad ahora de latinos que pueden hacer esto, o de mixtecos, comunidades Correcto. originarias que pueden hacer esto, ¿no? Y pues para mí siempre ha sido eso, que mis papás siempre nos decían a mis hermanos que si vamos a hacer algo, que lo hagamos de corazón y sin las luces alrededor de nosotros, porque de eso no se trata, ¿no? De que si vas a hacer algo, que sea porque lo haces de aquí. Y pues para mí eso fue una de las cosas que hice cuando regresé, Lupita, Qué antes de regresarme, de hermosos. hecho, antes de Ujú. regresar dije, voy a regresar al estado de Washington, pero voy a trabajar en el condado de Snohomish porque es donde yo crecí en la Claro. mayoría de mi vida, ¿no? Y porque muchos otros lugares como Seattle, sí sé que hay necesidades allí también, pero hay más también recursos. Y cuando Sí. yo solicité para un puesto que estaba antes, de hecho, lo que estaba abierto en ese entonces era para King County y con ciertas discomfort, como me sentía un Sí. poco incómoda, dije, Cómoda. pero me estoy como básicamente mintiendo, ¿no? A mi corazón, porque lo estoy haciendo ahora porque quiero regresar, pero sé que esto no es el lugar donde yo quiero estar. Y pues de todas maneras yo solicité y fíjate, de la primera entrevista, me pregunta la señora que en ese entonces se convirtió en mi jefa, ya después de las entrevistas, obviamente, me dijo, oye, recibimos más fondos para expandir en el estado. La señora que ahorita está actualmente en ESD 189, que es Snohomish, Skagit, Whatcom Island y San Juan Counties, ella originalmente es de la península, dijo, y ella se va a ir allá. Y pues yo estaba curiosa de saber si tú tendrías el interés de también entrevistar para esa posición. Y pues en mi cabeza dije, oh, wow, yo también creo, soy una persona de fe y creo que las cosas suceden cuando tienen que suceder Eh, y que, o sea, Entran en tu camino y dices, mm, adelante. ajá, Bienvenido. sí, y pues yo dije, o sea, todo calmada, ¿no? Y ya después dije, oh, wow, sería muy padre si me contratan para esa posición, porque dije, eso voy a regresar y voy a estar haciendo las cosas que me apasionan, ¿no? Y sí, así sucedió y pues es como regresé, trabajé en ese espacio por un poco menos de 3 años, pero en su momento una de las cosas que me sirvió mucho era ser trilingüe, ser tricultural Sí. y también obviamente, y digo biliterate porque lo que es escrito es del español, el inglés, ¿no? Pero el mixteco, lo que está escrito ahorita, igual es por utilizando el alfabeto latín que no hace en realidad mucha justicia a la manera que se habla mixteco, ¿no? Y pues sí, me sirvió mucho eso y cuando empiezo, ya me empiezan a hablar de los de Mount Vernon, de acá, porque dicen, queremos que hables con nuestros papás latinos, queremos que nos apoyes con esto. Y una de las cosas que también he aprendido en mi vida, Lupita, ha sido que cuando dejas un lugar tienes que asegurarte que las personas que van a igual reemplazarte o las cosas que Ujú. ya han hecho anteriormente, no digo que se tienen que mejorar, sino tienes que tener más intentionality, o sea, tienes que Sí, tener más intención. intencionalmente, claro. Ajá, y la señora que estaba en mi lugar antes, ella abogó y dijo, si van a contratar a alguien que sea idealmente latino o latina, que idealmente hable el español y que se pueda comunicar con los papás. Y Claro. fíjate, ¿no? Tienes que tener mucha, ¿cómo se dice? Humildad para poder decir Sí. eso, ¿no? Correcto. Ah, Empatía y todo eso. Ujú. y reconocer en realidad las necesidades de la familia, de las familias que apoyas.
Y pues sí, sí, o sea, hice ese trabajo y pues, y lo que es curioso, ¿no? En todo el tiempo que estaba haciendo eso, Lupita, de hecho, alguien me preguntó porque hasta la fecha yo reviso lo que se llama resumes, Sí, currículums, ¿no? los Ajá, currículums, ajá, resumen, ajá, sí. yo reviso eso porque para trabajos acá se requiere escribir cartas y todo eso. Yo tuve que aprender por una mala experiencia que yo no puedo nada más darles copias de mi currículum y todo eso a la gente, porque yo lo hago Claro, con con buenas buena intenciones intención, de que, oh, mira, checa esto me ha ayudado a ver cómo te sirve, pero ya cuando la gente lo toma y lo hace como como ellos, y pues, copy-paste. ajá, sí, pues es Sí, cuando no funciona así, y pues para mí eso es algo que también amo, hasta la fecha lo hago, porque para mí es de alegría ver más personas como nosotros, nosotras, claro, en espacios de poder, por decir, ¿no? sí, Porque muchas veces cuando no sabemos, cuando eres una persona de la primera generación de ir al colegio, de graduarte de colegio, de ser de la primera generación de ser una profesionista, es mucho trabajo y también, y para mí por lo menos es cómo puedo mejorar las experiencias de los que vienen detrás de mí, ¿no? Porque no tienen, a mí me gustaría que mi hermanita no tuviera las oportunidades ya cuando tenga 19 años en vez de que ya esté los 25, lo que sea, ¿no? Porque no claro, es que sea algo malo, porque cada quien con su camino, pero no sea porque no supo, ¿no? Del proceso. sí, Y pues eso es lo que hago, Lupita, y hacía eso mucho cuando era una College Foundation excelente. Officer y en ese caminar también me topé con personas que me dijeron, no, solicita para este puesto, creo que serías muy buena y no sé qué. Y yo estaba como, estoy bien donde estoy ahorita y pues metí mi solicitud con OSPI y pues me entrevistaron y me ofrecieron el puesto y ahora trabajo por lo que es sinónimo a la Secretaría de Educación Pública, pero a nivel estatal. Ujú. Y pues yo me enfoco Educación migrante. ujú, exactamente. Ujú. So, Excelente. Vamos a cafetear. Salud por eso. Excelente. Qué bonita tu historia, qué inspiradora, Griselda, porque tenemos muchos puntos tan importantes. Eh, Aquí mucha gente va a aprender cómo es parte del sistema en lo que te enfrentaste y viste esos baches para saber cómo hacer esos cambios que no eran porque tú solamente querías, oh, es que Griselda tiene una idea, no, sino que ya con el conocimiento que tú tenías, la experiencia, y decías, este bache lo podemos, ahora sí que dicen, lo podemos mejorar o ujú. taparlo y continuar, hacer puentes realmente para que nuestra comunidad se desarrolle. Ahora, y felicidades de verdad de todo lo que sigues haciendo. ¿Qué música te gusta? Vamos ahora con las Sí. preguntas así suavecitas. ¿Qué música te gusta? ¿Con cuál dices, yo me divierto, voy en carretera y me despejo con esto? A ver, cuéntanos. Ay, Lupita, es que me río porque le di mi iPod viejito a mi novio, mi pareja, Ajá. y él dice, oh, tienes un poco de todo, es que ves que crecí en tres culturas, por decir, Sí, ¿no? Y puedo apreciar canciones en inglés, en mixteco, las chilenas que escuchan mis papás y también la música mexicana, pero si yo tuviera que escoger, como digamos, no, solamente puedes escoger una música para escuchar las 5 horas que vamos a manejar, sin ninguna duda, banda, la música sí. de banda, porque sé que igual la gente tiene un poco problema con ese género, pero a mí me gusta mucho la banda. Y una cosa que mucha gente no sabe es que cuando yo era más chica, por casi 5 años, yo toqué el clarinete. Y creo que para mí, Oh, cuando escucho eso, sí, siempre escuchas, ¿no? Ahí va el sí. clarinete, ¿no? Y no te Sí, pones a pensar mucho en las palabras de las canciones, pero escucho mucho. sino en la música. Ujú. So, la música de banda, música regional también, Regional. ajá, y pues también me gustan unas canciones en inglés, me gusta escuchar, ¿cómo se dice? Yo sí escucho a Cardi B, y pues a veces la gente se ríe un poco, ¿cómo? Y sí me gusta,
creo que también para mí es más ver como las habilidades, ¿no? Que tiene, y creo que también cada persona tiene su historia, ¿no? De superación. Y creo que Claro, es eso, y ver más allá del artista, es ver la persona, el ser humano detrás sí, de la música igual, ¿no? de la Y, música. pero también me gusta, o sea, escucho a Mariah Carey, me gusta Luis Miguel también cuando es tiempo de Ujú, Navidad, ¿no? sí, Por el disco que sacó y pues sí, escucho un poco de todo, Lupita, o sea, sí, eres joven, eres el, joven. mi Spotify vas a escuchar un poco de todo, es como vas de banda a rap y vas de chilenas o de la nada es música clásica y pues sí, y digo, sí, así funciona la cosa a veces. Excelente. Y cuéntanos, ¿qué te gustaría más? O más bien, ¿qué te gusta más? ¿Qué, un tequila, un mezcal o una copa de vino tinto o rosado? Así que digas, quiero disfrutar aparte de un buen café, Ajá, porque tú y yo somos muy cafeteras. ajá, oh sí, Eh, sí, ¿Qué te ujú. gusta? ¿Tequilita, un mezcal o una copa de vino? Me gusta todo, Lupita, me gusta, Las, me gusta los tres. los tres, pero lo que sí, me gusta mucho el vino, el vino rojo. Yo estudié en el extranjero, en España, por 6 meses Ujú. y pues allá aprendí cómo se hace en realidad la sangría. A mí me gusta la sangría. Ay, qué Me bien. gusta preparar la sangría. Igual no creo que te he preparado sangría antes, pero tendré que prepararlo. Sí, Sí. me gusta mucho el vino así, como dulce. Ujú. Eh, el tequila sí lo puedo tomar, pero tendría que poner como un poco de jugo o otras cosas para tomarlo, Tipo pero margarita. sí, exactamente. Y como soy oaxaqueña, pues me gusta un buen mezcal, como dicen, ¿no? Para todo mal, un Un mezcal mezcal. y para el bien también. Y si no hay remedio, un litro y medio. Y hay un dicho así, ¿no? Pero yo no tomo un litro y medio, ¿ok? Tomo un litro No, y no, medio. no, no, no. Yo sé que una copita. ¿Cuál es tu comida favorita? Tu mami siempre ha cocinado desde, ahora bien, obviamente, aparte de comida mexicana, su cultura Sí, tradicional. Lupita, esa es una pregunta muy difícil. Em, ok, igual eso es un poco de trampa, pero si yo escogiera un base, ¿no? Por decir, el mole, me gusta el mole, porque ya cuando tienes el mole, la salsa, ¿no? Por Sí. decir, lo puedes poner en mole con pollo, mole con huevitos, mole con un Sí. poco de arroz, mole con un Chilaquiles poco de de mole. chile. Ajá, exactamente. Me encanta el mole, y tiene que ser un poco picoso para mí. Me gusta lo que pica. A mí me gusta mucho el pozole que hace mi mamá. Es un pozole mixteco y pues Mm, el base también es mole. qué bien, Y, ajá, me gustan mucho los chilaquiles también. qué bien, Me excelente. gusta comer, Lupita. Me gusta la comida. Creo que para mí también es la preparación de la comida. Sí, Y es a un mí me encanta, ritual, es un a mí me ritual. encanta cocinar. Y pues sí, o sea, y creo que esa es una cosa, ¿no? Cuando sientes, lo sientes, ¿no? De que, oh, voy a preparar una comida elaborada. A mí me gusta dar también, o sea, comida, cuando preparo, le digo a mis hermanos, a mis amistades, oye, he preparado la comida, recógelo porque no lo puedo comer toda solita. Y creo que también tiene mucho que ver, a los que me conocen muy bien saben que crecí con 7 hermanos y 2 hermanas, o somos 10 en total. Y a mí me tocaba hacer la comida en la casa cuando mi mamá no estaba. Pues yo me acostumbré a hacer mucha comida, Lupita. Y Sí, ahorita yo vivo sola y pues a veces cuando cocino dije, oh, cociné para la semana, pero no quiero comer todo, a ver a quiénes les doy la comida, porque sí, sí, ujú, compartir, sí es cierto. ujú, Cuando sí, somos de familias grandes, a veces dicen, no, no puedo hacer una cazuelita porque no, ujú. no me siento que estoy haciendo las cosas bien. Ahora, ¿cuál es uno de tus pasatiempos? Uh, Uno de me gusta estar en los bosques, ir Ujú. de hiking. Hiking. Me gusta caminar afuera porque respirar el aire, obviamente cuando no hay humo y todo eso. Sí. Y pues, Lupita, he estado aprendiendo cómo descansar. Creo que eso es algo que cuando somos personas que estamos siempre
tratando activas. de apoyar, Ujú, creo que es difícil también no darse uno el tiempo, porque antes yo, hasta la fecha todavía, a mí me gusta también apoyar a la gente de la manera que se puede. No son cosas que yo hablo muy abiertamente de, pero como te comenté hace rato, hay gente que siempre me está preguntando, oye, quiero este trabajo, quiero este puesto, ¿me puedes apoyar? Y yo siempre estoy apoyando. Eh, Sí, me gusta revisar los resumes y poder ser útil, ¿no? Porque creo que para mí por lo menos es el trabajo siempre va a haber, las personas siempre van a estar, van a ser reemplazadas cuando ya se van, ya sea de este correcto. mundo o ya tengan otra oportunidad, ¿no? Y creo que para mí siempre es esta noción de cómo podemos amplificar, o para mí, ¿no? Cuando me pregunto cómo puedo amplificar para que más personas como yo, como Lupita, como Kendra, como personas que estamos en la comunidad podemos ser representadas porque nuestros niños, nuestros jóvenes nos necesitan Ujú, sanos, pero también nos necesitan crear espacios para cada uno porque um, sí, sí, somos una población que está creciendo aquí en este estado, en el estado de Washington y necesitamos representación en diferentes aspectos sí, de los sectores de labor, sí, pero también antes me encontrabas apoyando a campañas políticas locales. sí. He apoyado muchos porque para mí siempre ha sido también cómo podemos crear espacios donde personas como nosotros, como Puedan crear nosotras, ese liderazgo. mm, Ujú. yeah, ajá, so, Qué mm, bien, me da alegría. Y, y por último, cuéntanos, y si lo puedes hacer en las tres lenguas, un mensaje que le okay. dejes a la comunidad. Ujú. Una cosa que quiero que la comunidad sepa, o más bien una persona, cualquier persona que escuche, que sepan que son suficiente por quién son, por sus raíces, por sus historias y hacia dónde van, porque muchas veces cuando nos encontramos comparándonos con otras personas, no nos hacemos justicia a nosotros mismos, ¿no? Porque creo que de ahí nace diferentes emociones de no aceptarse uno mismo como es. Y creo que todos tenemos una luz y tenemos que dejarlo brillar. Y el sol sale para todos, Ujú. todos los días, hasta los días más nublados los rayos del sol siempre están y creo que también se trata de ver o de ver en realidad que tienen una luz, así que no la dejan apagar por las circunstancias de la vida que han pasado y también por compararse con otras personas. Eso creo que lo que diría porque creo que dejaríamos un mundo mejor así, porque lo que ven si tenemos hijos o gatijos o otros individuos pequeños que están viendo nuestro caminar, creo que tenemos esa gran responsabilidad de Correcto. enseñarles que ellos también tienen una luz y que no se deben de comparar con otras personas. Ujú, Ujú, y tratar de ser mejor cada día. Y pues lo ujú. digo en inglés. Adelante. I leave people with the message that you are enough for who you are, for your lived experiences, for your walk of life, for the things that you aspire, really. Let that light within you shine. Everybody has a light. It's a matter of being able to see internally. And that the sun comes out for everybody, regardless of whether it's a sunny day, cloudy day, the rays of the sunshine are always there. And so, you just need to look closely. And when you're able to be okay with who you are and where you're at with life and where you hope to be, you're also giving permission to others, especially the young people that look up to you, whether you have young people in your life or you can also be people of your own age. They see that and it's also giving them permission to see the inner light that they have within themselves too. And that way we leave the world a little better and just know that someone's always watching you in terms of whether that's admiring you and don't compare yourself with others. You're enough and forever will be enough. Yo lo voy a decir en mixteco ahora, Claro, en claro. mixteco bajo. Y akuni nagudan ni gumindo jazz o no kai.
ya duyo yo inyu inio koshi o une onu inkana tu akwa na o akwa mio duyo yo inyu inira tandui kifi kana chigandihi nuduyo ni tasha ko chigandihi tasha yo bihko ah, yo nyu ini duyo ta duinya aku no kasura kubi kasuma ina dusha ko ini munyu inga mi in ulo anga inu tatsa tutundese onde inkana kwali ya shini ora stena tawasha shakwa mutaka kasamina ya wa kunuti naskuinu ya duinya aisha ya shandia ya yonta ya duya kara ya chinea kun tawa ya yubi kun ta naungani butun yo ora ko shuna mucho dusha kun tawa kan nawa una ya no kun ta stetu duina na kwalio na chehe o yubina inukuyan na yo ora ta yo inu yo tawa kamina luz ya yo tawa tu ni tu shan yo shi yo in yo shin winio ya kubika no shi no ko ya kuni shi Qué emocionante. ¿Y cómo se dice en mixteco bajo me gusta el café? kutona y café. Cotona y café. Ok, Ajá. ya aprendí hoy algo. Y Cotona y fíjate café. que decimos café, porque Ajá. no para prolongar esto, pero a veces no hay palabras. O sea, si yo te literal te iba a decir qué es el café para describírtelo, chigüí es agua, o sea, agua en el color café, chigüí, cuiji, ujú. Así que no hay una palabra exacta para café, así por eso dice cotoy es me gusta. Sí. Cotoy Me café. gusta. Ajá, cotoy el café. Ujú. Hoy aprendí. Sí, Cotoy café. Lupita, mira, ya así aprendes. Excelente. Muchísimas gracias. Qué interesante tu historia. Por eso cuando uno dice cafeteando con Lupita, son las historias que podemos contar, reunirnos en algún lugar. Hoy nos hemos reunido aquí y esto ahora sí va a llevarse a través de los iones en las redes. eh, donde podemos llegar hasta esos oídos donde hay personas que necesitan el momento de escuchar una historia como la tuya, Griselda, de la cual me siento contenta, me siento orgullosa y me siento también bendecida por tenerte como amiga, compañera y líder aquí en el estado de Washington y que la vida nos reunió y nos encontró y aquí seguimos, aquí seguimos. Así es que bendiciones para ti, para tu familia y que tus padres, aunque desde niños, yo creo que era un shock para ti el hecho de que aprendieran bien la lengua indígena y hacía shock con tu con otra lengua que era el inglés, sirvió de algo ahora que eres ya una adulta, joven realmente, eh, puedas entender esto y ahora sí compartirlo, compaginarlo y poder tener la oportunidad de trabajar con las familias ahorita actualmente con el puesto que tú tienes en educación migrante, en lo que viene siendo en español, ahora sí, como en México sería más bien la Secretaría de Educación Pública en el Estado. Muchísimas gracias por estar aquí en Cafeteando con Lupita y siempre hay más que aprender siempre de ti. Ujú. Gracias a ti por la oportunidad, Lupita. Una Muchas gran gracias. historia que compartiremos y de verdad muy agradecida. Saludos a tus padres y gracias por siempre sentirte orgullosa de quien eres. Eres otra estrella más y eres esa luz que siempre va a brillar de ahora en adelante para muchas familias que pueden escuchar esta gran oportunidad. Gracias, Gracias. Griselda. Abrazos. Abrazos. Cheers. Cheers.